dones y esos dones tienen que estar en contexto de manifestaciones de gracia. Entonces aquí hay una diferencia. Para hoy en día decimos qué persona tan carismática. ¿Qué es para usted una persona carismática dentro de nuestro contexto secular? Una persona carismática tiene ese don de gentes, ¿cierto? Es tan simpática la hermana, el hermano, el amigo, el compañero. Y si no es cristiano, también es carismático. Tiene un don de gentes, una facilidad para comunicarse con los demás. Ok, pero el significado bíblico es distinto, ¿cierto? Carisma, carismata, entonces significa don. Y debe ser una manifestación de gracia, porque es dada de manera sobrenatural. Es un don, una manifestación sobrenatural, espiritual y es gracia. ¿Y qué es gracia? Ustedes bien lo saben. Es un don no merecido. Entonces yo no merezco ese carisma. Yo no merezco ese don. Aquí yo hago mucha aclaración a los hermanos que dicen, es que mi don es este, con un ápice allí de orgullo. Yo quiero recordarles, mis hermanos, con todo el amor, que el don Dios lo da, que no somos dueños de nada y que así Dios como lo da, lo quita. Yo he sido testigo y hemos sido testigo de muchas personas que con el tiempo se van llenando de soberbia, de orgullo, de prepotencia y terminan adorando su don y se olvidan de Dios, de quién les dio el don. Y ya no quieren ejercerlo dentro del contexto de sumisión, sujeción, iglesia, sino que ya quieren ser llaneros solitarios. Y en ese sentido, es cuestión de tiempo, hermano, porque lo hemos visto. Cuestión de tiempo en que se va deteriorando, va perdiendo su rumbo y termina en una secta, dando interpretación y propia interpretación a los versículos de la palabra. Entonces, no nos adueñemos de los dones, porque es una manifestación de gracia, es un don que no merecemos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el origen de los dones? El origen de los dones espirituales. El origen es el Espíritu Santo mismo. Fue concebido en el Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces no podemos decir que a ningún ser humano se le ocurrió, a ningún profeta, apóstol bíblico se le ocurrió. No, fue nacido en el Espíritu. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo y es para provecho del cuerpo. Entonces, si estamos insatisfechos o rebeldes por el don que tenemos y queremos el de los demás, pecamos. Como les decía, hay frustración, entonces por eso decimos, Señor, quiero ese otro don, estamos pecando. Si en este momento usted dice, sí, yo he criticado, he juzgado, he cuestionado al Señor, ¿por qué no tengo ese otro don? Entonces, por estar juzgando y observando los dones de los demás, no estoy ejerciendo mi propio don, lo que el Señor me ha prestado. Ahora decimos, ¿cómo sé yo qué don tengo? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Será que tengo el don de sanidades? ¿Será que tengo el de milagros, el de misericordia? ¿Será? ¿Cómo sé? Pues en el ejercicio de ellos. Si le dice a su pastor, hermano, pase aquí y va a orar por los enfermos. No, lo mío no es orar por los enfermos. Lo mío es predicación. No, lo mío es cantar. No. Vamos en el proceso, vamos orando por los enfermos. Lo que el Señor vaya colocando en nuestro camino, eso vamos haciendo. Cada uno, de acuerdo a lo que vaya viniendo a su mano, lo hacemos según nuestras fuerzas. Y de esa manera entonces vamos ejerciendo los dones y en el proceso, en el camino, Dios va confirmando cuáles dones tenemos y cuáles dones no tenemos. Todos deberíamos tener el fruto del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Amor, todos juntos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese fruto es el que debe tener todo creyente, todo discípulo, todo hijo de Dios. Todos debemos tener ese fruto.
pero no todos tenemos los mismos dones espirituales. Entonces no confundamos el fruto con los dones. ¿Está claro? Los dones son particulares, ¿cierto? A uno Dios le dio un don, a otro le dio tres. Dios a través de su Espíritu Santo los repartió como Él quiso. Pero el fruto del Espíritu Santo sí es el que debemos tener todos los hijos de Dios. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre dones y talentos? Talentos vienen de un carácter natural, ¿sí? Pero los dones, ya como vimos, vienen de un carácter espiritual. ¿Y cuál es el propósito de esos dones? Según Efesios 4:12, a fin de, entonces yo no recibo los dones porque sí, porque me gustan y los tengo en mi bolsillo para mi propio bienestar. No es así, tiene un propósito, un para qué, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿quién? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, ese es el propósito principal de los dones. Entonces, es el ministerio de edificación y perfeccionar a los santos. Ahora, este perfeccionar a los santos no es nada sencillo. No es nada sencillo porque a veces como pastores tenemos que ir y decirle, hermanita, quiero hablar con usted, quiero llamar su atención, quiero exhortarle. Exhortar no es regañar, exhortar es animar con ruegos. ¿Recuerdan ustedes ese significado, no? Entonces tenemos que, hermana, corregirle esto, hermana, esto no está bien, hermana, esto que usted está haciendo es pecado, no agrada al Señor. Y no sabemos las diferentes reacciones de los hermanos de acuerdo a su madurez y de acuerdo a qué tanto se ha alimentado la palabra, qué tanta humildad tiene, así será su reacción. Unos reaccionan muy bien, lo reciben, se arrepienten, arreglan su situación de pecado y crecen y crecen y crecen. Otros dicen, no, me sentí muy herido, no me gustó lo que me dijo y demás. Entonces, este tema de perfeccionar a los santos no es nada fácil. Sin embargo, debemos hacerlo porque no es para complacer a la gente, sino para glorificar al Señor. Y tenemos que cumplir con ese rol, sí o sí, con esa tarea, pues al Señor daremos cuenta. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Esos son los propósitos. Perfeccionar a los santos, edificar al cuerpo de Cristo. ¿Cómo se edifica? Uno no edifica no construye un edificio de 30 pisos de la noche a la mañana. Es edificar ladrillo a ladrillo. Es un proceso, es un proceso. Así que usted mismo téngase paciencia. A veces, Señor, pero yo ¿por qué todavía con estas reacciones? Ayúdame, que téngase paciencia. En la medida que profundice la palabra, que sea obediente, se alimente en la oración, en esa medida va a ser edificada. Con esos dones nos edificamos los unos a los otros, ¿de acuerdo? Es para el cuerpo y no para beneficio propio. Es para la gloria y honra de Dios y para provecho común y no propio. ¿De acuerdo? Eso está claro. Ahora, ¿cómo reconocer nuestros dones? ¿Cómo reconocer? Ya les decía, en primer lugar, en el ejercicio de ellos. ¿Cierto? Ustedes dicen, ay, ya están los de alabanza, ya están los que cantan, sí, todos ellos pasaron por arreglar sillas, lavaron baños. En tiempos atrás que llegaban tarde nos tocaba, bueno, igualmente a mí, bueno, a lavar baños, vamos a barrer, vamos a trapear, vamos a eso. ¿Por qué? Porque es para el Señor independientemente del servicio. Él moldea nuestro carácter. Así que entender la provisión de Dios al otorgarnos por lo menos un don. Eso dice segunda de Timoteo 1:16. Entonces ninguno puede decir, es que a mí Dios no me dio nada y al otro le dio 10 dones. No, por lo menos un don usted tiene. Entonces, ¿qué necesitamos? Saber, Dios mío, ayúdame y muéstrame por tu Espíritu Santo cuál o cuáles son los dones que tú me has dado. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Entonces, en el ejercicio vamos a los necesitados, ¿de acuerdo?
independientemente de la situación de los demás. Dios les ama y vamos a servirles de esa manera. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos orar en primer lugar. Debemos orar. De esta manera podemos nosotros descubrir, reconocer cuáles son los dones que nosotros tenemos. Debemos entender que es la provisión de Dios. En segundo lugar, orar, escudriñar la palabra, porque es la palabra quien describe cada uno de estos dones, y reconocer nuestras capacidades, ¿cierto? En eso debemos ser muy sinceros y muy honestos con nosotros mismos, ¿de acuerdo? A veces decimos, no, pero es que lo mío es cantar y lo mío es el ministerio de alabanza, lo mío, pero de plano no es realmente mi capacidad, soy muy desafinado, arrítmico y demás. Entonces debemos también tener ese otro aspecto natural pendiente, ¿no? Reconocer cuáles son realmente nuestras capacidades. El proceso mediante el cual descubrimos nuestros dones espirituales implica ¿qué? Paciencia. A ver, vamos a decir estas condiciones. Ese proceso para identificar nuestros dones espirituales implica ¿qué? Paciencia, implica humildad, implica gratitud, implica obediencia y sumisión, sumisión y sujeción. ¿De acuerdo? Entonces, mis hermanos, no es posible, como para el beneficio de toda la iglesia, no es posible ejercer un don sin estar bajo autoridad. Yo no puedo ejercer autoridad si no estoy bajo autoridad. ¿De acuerdo? Un soldado no puede decir, yo mando y yo doy las órdenes que yo quiera y me tiene que obedecer, si no está sujeto a sus superiores. Entonces, es esa cadena que el Señor ha establecido. Si ejercemos autoridad es porque estamos bajo autoridad. Entonces, si no puede decir yo voy a ejercer mi don a mi manera, independientemente de lo que digan los pastores o líderes, no. Debe ser en sumisión y en sujeción, que es una actitud interna, y esa actitud externa, que sea también visible. Porque Dios no se contradice, mis hermanos. Él no se contradice. Él no le va a decir una cosa a esta persona y otra cosa a los líderes o pastores. No nos va a poner en contradicción. Es un mismo espíritu, es en la unidad y para provecho de todo el cuerpo de Cristo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ahora no es fácil, muchos no tienen la paciencia, pero mis hermanos, yo quiero motivarles para que puedan ustedes desarrollar los dones que el Señor les ha prestado, porque como da, quita, ¿de acuerdo? Así que miremos la siguiente presentación. Hablamos del ministerio quíntuple, ministerio que encontramos en Efesios 4:11, en Efesios 4:11. Entonces, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí quiero hacer una aclaración. Inicialmente, los dones, en el sentido estricto y literal de la palabra, en el caso de apóstol, profeta, fueron dados para el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Inicialmente y en el sentido estricto y literal de la palabra. Fueron dados para esa época del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Listo? Sin embargo, hoy, en un sentido mucho más amplio, creemos nosotros como iglesia en esos 5 ministerios, en ese ministerio quíntuple que expresa Pablo en Efesios 4:11. Pero son ministerios que no se autodenominan, que de la noche a la mañana yo digo, yo amanecí, voy a ser apóstol. Y es este movimiento de apostólico que se ha ido desviando poco a poco, así como otros, en que
Si ya no le sirvió el título de pastor, entonces quiero el de profeta, y si no me sirvió ese, necesito apóstol, y ya encontramos en otros países que ya se llaman generales y capitanes, ¿cierto? Porque, y mañana vendrán más nombres, ¿cierto? Porque es esa sed de popularidad, de alimentar orgullo y de mostrar títulos, cuando es todo lo contrario a lo que el Señor nos ha dicho, ¿cierto? A mayor conocimiento de la palabra del Señor, más humilde soy. Me parezco más a Jesús. A mayor conocimiento bíblico, mucho más humilde y mucho más respeto a mis hermanos. Luego, no se trata de tener un conocimiento para criticar a los demás, no, es para ser yo mucho más humilde y aprender cada día a obediencia. Entonces son ministerios que no se autodenominan, autollaman de la noche a la mañana. Ahora quiero recordarles que deben llenar todos esos requisitos establecidos en la palabra de Dios, no inventados por un ser humano, sino en la palabra de Dios. Y quiero motivarles, mis hermanos, a que hagan la escuela de dones. ¿Por qué? Porque en la escuela de dones vamos a estudiar uno por uno a profundidad y detalladamente cada uno de los dones operacionales, los dones ministeriales y los dones espirituales, que son 3 categorías distintas: operacionales, ministeriales y espirituales. Y eso lo vamos a estudiar en la escuela de dones. Así que hoy solamente vamos a dar una primera observación a estos 5 ministerios. En el sentido entonces más amplio de la palabra, todos tenemos un rol de apóstol. Todos tenemos un rol profético también, y vamos a ver qué significa apóstol, qué significa profético y demás, porque el apóstol es el que comparte las buenas nuevas. Entonces decimos, ok, entonces en ese sentido amplio de la palabra, todos compartimos las buenas nuevas, todos hablamos en nombre del Señor. En el caso de el pastor, el predicador, el expositor bíblico, particularmente también cumple ese rol profético. ¿Por qué? Porque en la medida en que él predica la palabra profética más segura. Entonces, en ese sentido amplio, todos ejercemos en algún momento esos diferentes roles de estos 5 ministerios. Vamos entonces con el primero, que es el de el apóstol. Muy bien, apóstol, ¿qué significa? Enviado con una misión, ¿de acuerdo? Enviado con una misión. Entonces vamos a mirar 3 aplicaciones por contexto de este tema de el apóstol. En primer lugar, todos somos apóstoles, ¿sí? Según Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo con una misión. En ese sentido específico, ¿sí? Debo ser muy clara en esto, en ese sentido específico, todo creyente tiene un rol, una tarea de apóstol, y es que es enviado con una misión a compartir las buenas nuevas de salvación. Así lo dice entonces Juan. Tú me enviaste al mundo y yo los he enviado al mundo. En Juan 17. Muy bien. En segundo lugar, la segunda aplicación que tiene es a los 12 apóstoles. ¿Sí? Apóstoles, los 12 apóstoles en ese sentido estricto de la palabra, en que no hay sucesión, ¿sí? No hay sucesión. El Señor nombró a esos 12 apóstoles ahí en Lucas capítulo 6. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a quien, a sus discípulos. Esos sus discípulos son estrictamente hablando de esos 12 por el contexto. ¿Y escogió a cuántos? A esos 12 en ese momento del Nuevo Testamento, a los cuales también llamó a apóstoles. No solamente los llamó discípulos, sino que les dio el nombre de esos 12 apóstoles. Entonces, en primer lugar, ya lo vimos, todos en algún momento tenemos ese rol o tarea de apóstoles, en el sentido de que somos enviados con una misión a compartir las buenas nuevas de salvación. La segunda aplicación es estricta a los 12 apóstoles que no tienen sucesión. Muy bien. Y el número 3,
El número 3 es a los misioneros. Misioneros, muy bien. Segunda de Corintios 8:23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador, dice Pablo, para vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Son mensajeros, son misioneros, es decir, son aquellas personas que ya hoy en día tienen esa aplicación de ese ministerio de apostolado, abriendo iglesias donde el Señor les lleva bajo cobertura, bajo autoridad, no por sí solos. Eso está claro, ¿cierto? Muy bien. Para ser vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, necesitamos entender que ese apóstol es ese misionero hoy que el Señor le envía a abrir las iglesias en otras partes, en el contexto de iglesia, en el contexto de cuerpo bajo autoridad, para provecho del cuerpo de Cristo. Recuerdo a nuestro pastor Héctor, por ejemplo, en este momento, que cumple este propósito también de apóstol, en que el Señor le usó por tantos años y ahora está cumpliendo sus 68, 69 años en el ministerio, no solo como pastor, sino ha cumplido también ese rol de maestro, de profeta, de apóstol, abriendo muchas iglesias en las tribus, abriendo iglesias en el Amazonas, en el Magdalena, es decir, en muchas partes donde el Señor le llevó como soltero y recién casado, abriendo estas iglesias allí. Entonces, en el cuerpo llevan las marcas de Jesucristo, porque con su propia vida tuvieron que sufrir esa persecución en aquellos tiempos. Así que, hermano, anímese y motívese a hacer, a compartir, porque el Señor le ha dado a usted una misión y es mensajero para las buenas noticias del Señor. Miremos entonces el siguiente. Profeta. ¿Qué significa profeta? Un expositor bíblico, es decir, que expone al público, perdón, expositor público, que expone al público lo que hay de parte del Señor. ¿Cuál es el propósito de este ministerio específico? Y en la escuela de dones ustedes mirarán la diferencia entre el ministerio de profeta y el don de profecía. ¿Sí? Hay una diferencia allí entre el ministerio de profeta y el don de profecía. Ese paralelo, esas diferencias las vamos a ver en la escuela de dones. Primera de Corintios 14:3 nos dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para llenarse de orgullo y que todos lo aplaudan y digan, uy, no, hermano, es un profeta. No, no es así. Para edificación, para exhortación y consolación. Ese para nos muestra un propósito. Ese es el propósito entonces del profeta. Edificar, instruir, consolar y exhortar. Mi pregunta es, ¿ven ustedes en esta lista la palabra dirección? No, ¿cierto? Ahí está, edificación, instrucción, consolación y exhortación. Luego, la siguiente, Jennifer. La profecía no es directiva. La profecía no es directiva. Su objetivo no es predecir el futuro. ¿De acuerdo? Su profecía no es predecir el futuro. Muchas veces encontramos, mis hermanos, en este espacio, muchas personas que dicen, me dieron una profecía que abandonara a mi familia y me fuera al África como misionero. Abandonó su hogar, cogió su maleta y se fue al África y fracasó. ¿Qué pasó? Pero yo recibí una profecía. ¿Por qué? Porque hizo de la profecía algo directivo.
directiva. Miremos la anterior momentico, Jennifer. La profecía edifica, instruye, consuela y exhorta sobre la palabra ya revelada en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces la profecía confirma, ojo a eso, la profecía confirma lo que el Señor ya ha venido hablando a mi corazón en el contexto de mis autoridades y de iglesia. ¿De acuerdo? Entonces no es que recibo una palabra profética y de una vez me fui por ahí, no. Esa palabra la estudio, la pongo en oración. Cuando yo he recibido profecías, yo tengo por costumbre escribirlas a través de qué siervo fue, la fecha y demás. Y yo digo, Señor, yo coloco esto a tus pies. Si esto es tuyo, se cumplirá en tu momento y a tu manera. Pero no es este mi punto de partida. Entonces, que me dijeron que lo mío es, bueno, alguna cosa, irme de misionera a tal parte. Y ya eso se me volvió una obsesión. Y es que tal persona me lo dijo y dejo y abandono todo por cumplir eso. No, no es algo así nuevo. Es de confirmación sobre lo que ya el Señor me ha llevado en este proceso de su mano, paso a paso, decantado en procesos bajo cobertura, que cobertura, iglesia, autoridades, protección. No es imposición, sino es protección para los miembros, protección para cada uno de la iglesia. Continuamos en Jennifer. Entonces, no es directiva la anterior, no es directiva, pero tampoco predice el futuro, ¿cierto? En el caso del Antiguo Testamento, ese era el principal objetivo. Necesitamos llamar al profeta para saber si vamos en futuro a ganar o no aquellas batallas, claro. Pero es que mis hermanos, en el Antiguo Testamento todavía ellos no tenían toda la palabra revelada, no tenían la contraportada ya de la Biblia, los 66 libros, punto final y cerrado, no. Estaban todavía por esperar al Mesías. Estaban todavía comenzando a interpretar esa palabra que les estaba llegando poco a poco revelada en un proceso. Pero ya a partir del Antiguo Testamento, mis hermanos, en que Cristo vino, murió y resucitó, la obra de Cristo es completa, la verdad es completa, la revelación ya está completamente dada en la persona de Jesucristo. Luego ya está cerrada la Biblia, no podemos agregarle ni una coma más, no podemos quitarle ni una letra más, ya está completa. Luego ya no hay nuevas verdades hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces ya está la palabra revelada completa. ¿Qué decimos entonces? Señor, necesito iluminación sobre la palabra ya revelada en la persona de Jesucristo. El don de profecía, entonces ya allí en este don ya no hay nuevas verdades. No es que el Señor me dijo algo nuevo, nuevo no, ya todo está en el contexto de la palabra del Señor. Se interpreta con la misma palabra. El don de profecía ha de ser utilizado en el alto sentido de exponer al pueblo de Dios no sus propias interpretaciones, sino el estudio de la completa e inefable palabra de Dios, que es, a ver, todos juntos, la palabra profética más segura. Encontramos muchos miembros en que en medio de su inmadurez van de lado a lado buscando profetas y detrás de profecías. Eso puede rayar con la brujería. Necesito que me diga la predicción de mi futuro. ¿Con quién me casaré? ¿Qué pasará mañana con mi familia? ¿Qué pasará de mí? Ojo con eso. Nuestro futuro está en la poderosa mano del Señor. Luego necesitamos desarrollar fe y confianza en la palabra completa e inefable. La palabra es la palabra profética más segura. Así que usted tiene ansia de saber qué será de usted mañana. Lea la Biblia, lea la palabra, estúdiela, escudriñela y se da cuenta que ahí está la profecía segura. Usted va a la fija estudiando esa palabra profética más segura.
Entonces no vamos detrás de los dones, no vamos detrás de los ministros, sino que vamos detrás de la palabra del Señor, de los principios que se aplican en todas las épocas y circunstancias de la vida. La revelación, como les decía, ya está completa en la persona de Jesucristo. Lo que necesitamos hoy es la iluminación del Espíritu Santo para el ejercicio de los dones y de los ministerios. Muy bien, aquí hago una pausa. Si, hermano, usted tiene alguna pregunta, por cuestión de tiempo, por favor escríbala porque su pregunta es muy importante para nosotros. Por favor escríbala y entonces el pastor Dionisio estará dando respuesta a cada una de estas inquietudes. Si no se alcanza hoy, pues lo hacemos en la próxima clase, pero escríbala por favor porque es muy importante para nosotros. Una advertencia, las Sagradas Escrituras claramente enseñan que debemos ejercer el don de discernimiento porque hay falsos profetas y se están multiplicando en estos días para interpretar todo lo que está pasando. Pero hay creyentes entonces inmaduros corriendo tras profetas para saber su futuro, lo que veíamos anteriormente. Entonces se necesita el discernimiento para saber si viene o no viene de Dios esa palabra profética. Muy bien. Todos juntos, ¿qué dice 2 Corintios 11:4? Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, decía Pablo, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. No es posible. No es posible que nosotros estemos aceptando todo lo que diga Dios, todo lo que diga Jesús, como dice Biblia, como están orando, como están cantando, las mismas canciones las vamos recibiendo. No, mis hermanos, necesitamos como hijos de Dios desarrollar el discernimiento, Señor. Y eso ¿cómo se recibe el discernimiento? En la relación profunda con el Espíritu Santo. No hay manera en que yo pueda desarrollar y percibir qué viene de Dios y qué no viene de Dios sin esta relación profunda con el Espíritu Santo, en la oración, en el ayuno y en el escudriñar la palabra profética más segura. Hoy en día no es tan difícil distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Un buen creyente distingue, esto está bien y eso es pecado. Pecado es pecado y lo distingue rápido. Pero aquí es donde está difícil. Entre lo bueno y lo que parece bueno. Lo que está envuelto en religiosidad, entonces fácilmente podemos equivocarnos por ese espíritu contrario a la palabra de Dios, pero que es ese lobo vestido de oveja. Si se presenta como lobo, inmediatamente lo vamos a reprender y lo quitamos. Pero cuando nos engaña y quiere venir como oveja, como si fuera blanco, como si fuera cristiano, como si fuera apóstol, profeta, maestro, pastor o demás, como si fuera un hermano en la fe, como si fuera una palabra del Señor. Entonces ahí es que hay que tener mucho más afilado ese discernimiento de espíritus. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles o como ministros de Cristo, dice 2 Corintios. Ojo, que vienen como lobos, pero vestidos como ovejas. La única manera de distinguirlo es con el discernimiento y se trata de escudriñar la palabra. Entre más cerca esté yo del Señor, fácilmente voy a poder distinguir entre la mentira y la verdad. Miremos el de evangelista. Evangelista. ¿Quién es el evangelista? El que anuncia las buenas nuevas de salvación. Por eso les hacía la aclaración inicialmente. En el sentido estricto de la palabra, todo creyente en algún momento cumple con ese rol y tarea de apóstol que es enviado,
de profeta porque comparte la palabra profética más segura, de evangelista porque anuncia las buenas noticias del Señor. En la Biblia aparece 3 veces esta palabra evangelista, tal como cuál. ¿Cuáles son esas 3 veces? En el libro de Lucas, de Hechos, escrito por el doctor Lucas. Asignó este título ¿a quién? A Felipe. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, ¿cierto? Que era uno de los 7, posamos con él. Entonces, mire, no se necesita aquí, hay muchas personas que dicen, mis hermanos, yo tengo el don de evangelista, pero si no me entregan 1000 personas no me sirve. Si no me entregan toda una iglesia, púlpito y micrófono y con toda la tecnología del caso, no me sirve el ejercicio. Mis hermanos, ¿qué tan fiel ha sido usted con esas 2 personas que se le han entregado para discipular? ¿Qué tan fiel ha sido usted con ese grupo familiar? Entonces, no, hermano, pero es que me entregaron 4. ¿Yo qué voy a hacer con 4 si lo mío es grande, las multitudes? El que no es fiel en lo poco no será fiel en lo mucho. Entonces, hermano, hagan las cosas según vienen a su mano para hacer. Lo que viene a mi mano para hacer lo hago según mis fuerzas. Hay una tendencia hoy en el cristianismo de esperar. Entonces me siento a esperar grandes milagros, grandes cosas, grandes ministerios en mi vida, cosas sobrenaturales, pero me siento a esperar. Y el Señor le dice, quiero que barras y arregles las sillas de la iglesia. No, lo mío son ligas mayores, yo voy a esperar. A esperar. Vino Cristo por segunda vez y le dice, ¿qué hizo con todos los dones y talentos que yo le presté? ¿Cuáles? Yo le puse en su vida cantidad y usted no los quiso ejercer porque siempre estuvo esperando las grandes ligas. Lo que viene a su mano para hacer, hágalo según sus fuerzas hoy. Arreglar esas sillas, atender a esa persona, ese discipulado. Hermanos, solamente tengo una persona para discipular. Hermano, eso es grande, valore, eso es poderoso en el reino de Dios. Ustedes saben qué hacen los misioneros, nuestros misioneros, allá detrás de la cortina de hierro, cuando tienen que esconderse y cuando pueden decir a final de año, gracias Dios porque pude evangelizar y discipular una persona en el año, una persona en 2 años. Eso es un fruto grandísimo para la gloria del Señor, pues Dios no está con una calculadora llevando estadísticas. A Dios no podemos impresionarlo con números. Dios está mirando la obediencia de nuestro corazón y que seamos diligentes en el ejercicio de los dones que el Señor pone a nuestra mano. Los voy haciendo. Comienzo a orar por esta persona que el Señor puso en mi camino enferma. No es lo mío. No. Yo voy a orar por esta persona. Total, no es mi poder ni mis manos que van a sanar a nadie. Yo simple soy una vasija de barro. No soy más. Una vasija de barro. ¿Qué es lo que le da valor a esa vasija de barro? El tesoro que está dentro, que es la persona de Jesucristo. Luego es el poder de Dios el que va a sanar a esa persona. Y si esa persona se sanó bien, y si no se sanó, también. Porque no es mi poder, ni mis intenciones, ni mis palabras. Es el poder de Dios. Y el Señor me dijo, ora por esa persona. Yo oro con toda fe por esa persona, impongo manos guiada por el Espíritu Santo. Si se sana en ese momento, la gloria para el Señor. Si no se sana en ese momento, la gloria para el Señor. Dios sabrá en qué momento, cómo y cuándo para que su nombre sea glorificado. Pero cumplimos con obedecer. Lo mismo cuando compartimos el Evangelio. Le compartimos a esta persona del Evangelio y dijo, no, gracias. En otra ocasión, yo cumplí con obedecer. Yo cumplí con compartirle con denuedo las buenas noticias de salvación, el mensaje de amor para esa persona. Si esa persona no recibió, tuvo su oportunidad y responderá delante del Señor. Pero yo libré mi alma. Bueno, entonces
Todo lo que viene a su mano para hacer, hágalo según sus fuerzas. Felipe no fue de multitudes, fue por uno solo. Y el Señor le dijo a través de Pablo, evangelista eres. Entonces, en ese rol debemos también cumplirlo todos, ir, así sea por uno. Recuerdo las palabras del pastor Héctor que dice, yo me preparo el mensaje durante todo este tiempo en ayuno, en oración, me preparo para una persona. Si llegan más, gloria a Dios. Entonces no es por multitudes, no es por números, sino porque el Señor mira y valora cada corazón. Muy bien. Jennifer, eso. En la segunda aplicación que tiene, la segunda mención a evangelista, Pablo afirma que Dios envía evangelistas a las iglesias. Esto lo dice en el Nuevo Testamento. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí está la segunda vez en que aparece la palabra evangelista. Y la tercera vez, Pablo insta a Timoteo a hacer la obra de evangelista. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de ¿qué? Evangelista y cumple tu ministerio, ¿cierto? Ahora, Timoteo estaba ahí como pastor de la iglesia en ese momento, pero estaba también cumpliendo esta labor de evangelista, compartiéndola a los que todavía no eran creyentes. El evangelista es un mensajero que tiene la capacidad de comunicar y anunciar el evangelio. Les recuerdo, este material fue escrito por Billy Graham en contexto bautista y recuerda entonces a su papá, al evangelista James Graham, el padre, pionero de las misiones en China, y dijo, de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Cuando le preguntaron en su época, ¿cuántos chinos llegaron a Cristo? Ninguno. Ninguno en esa época. Y dio su vida como misionero compartiendo el evangelio. Porque con sangre se ha labrado la tierra, mis hermanos. Con sangre se ha sembrado la palabra del Señor. Necesitamos enseñarles a las nuevas generaciones que hay que valorar y respetar lo que hicieron los pioneros. Con sangre, en persecución, en violencia, con machetazos en su cabeza, como mi padre, sencillamente por ser cristianos, sencillamente por decirle, Dios le ama, Dios te está llamando, por llevar una Biblia. No es tan fácil como hoy, que tú puedes evangelizar por las redes, al vecino, al que te encuentras ahí en la calle. Tan sencillo y no lo hacemos. ¿Será que tendremos que esperar una persecución fuerte para que entonces cumplamos con la obra de evangelistas? Así que el Señor no se mueve por números. Es decir, usted vaya y comparta el evangelio. Este mundo no se acabará con esta pandemia. Este mundo no se acabará hasta tanto toda persona, todo ser humano en este planeta haya escuchado la poderosa palabra de Dios de salvación y redención, de arrepentimiento. Porque Dios es justo. Dios no va a acabar con una persona que no ha escuchado por lo menos una vez que Dios le ama y le está llamando a un arrepentimiento, a ser el dueño y señor de su vida. Así que no se acabará hasta tanto todo ser humano haya escuchado por lo menos una vez, haya sido confrontado con el evangelio. Hoy podemos hacerlo a través de las redes. Hoy la iglesia se ha multiplicado con toda esta crisis. Es que es en la crisis donde más crecemos, ¿o no, mis hermanos?
¿Acaso en esta pandemia, en esta cuarentena, no ha aumentado nuestra fe? ¿Acaso en esta cuarentena no hemos sido más fortalecidos en la palabra confianza? Bendito aquel hombre que confía en Jehová y Jehová es su confianza. No solamente deposito mi confianza en él, sino que Jehová mismo, el Señor, es él mismo la esencia de mi confianza en medio de todas las circunstancias que nos rodean. Así que usted también tiene este rol de evangelizar. Y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dios mío, el tiempo. Corramos. Jennifer. Es necesario venir primero a Jesús para llevar una vida llena del Espíritu Santo para poder ir y hacer discípulos. Dice, venid en pos de mí y podrán ir y hacer discípulos. Muchas personas van a hacer discípulos sin haber venido en pos de Jesús primero. Amén. Encontramos que hay un 1 y luego hay un 2. Muchos se van corriendo con el 2 a repartir la semilla cuando no saben quién es su pastor, el gran pastor, el príncipe de las ovejas, Cristo Jesús. Cuando no saben a qué sabe la comida que usted va a ir a repartir. Usted va y se la da a los demás, se la tira ya a los demás, pero usted tiene idea a qué sabe ese arrocito, a qué sabe esa carne, ese pescadito. No lo ha probado. Entonces, primero venimos en pos de Jesús y podemos ir y hacer discípulos. Y nos quedan solo 2. Pastor. Jesús es el mejor ejemplo de pastor. En Juan 10:11 nos muestra a Jesús como el buen pastor. En Hebreos 13, el gran pastor de las ovejas es Jesús, no es ningún ser humano. Y en Primera de Pedro 5 nos recuerda que Él es el príncipe de los pastores. Este es el 4º ministerio. Pastor es el que cuida, es decir, el que sana las heridas de sus ovejitas. Por eso nosotros estamos tanto de manera presencial y ahora virtual, sanando las heridas de nuestros hermanos, de nuestras ovejitas. Hemos ministrado personas que en este tiempo han estado con pensamientos suicidas, personas que dicen, comienzan a aflorar las heridas que traían en su pasado y con esta cuarentena la presión les ha llevado a aflorar todo lo que traían, las amarguras de atrás, las heridas no sanadas y están pensando ya en quitarse la vida. Hemos ministrado liberación por teléfono, sanidad, personas, porque hay relaciones que se están acabando en esta cuarentena. Estaban felices porque se veían una horita en el día nomás, pero ahora que estamos 24/7, ya no nos aguantamos. ¿Qué está pasando, mis hermanos? El Señor está moldeando nuestro carácter y sanando las familias, pero no se rindan, porque hay solución, hay esperanza en el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, el buen y gran pastor que es Jesús, el que sana nuestras heridas. Luego seguimos dando nosotros la consejería virtualmente también, el que alimenta y guía a las ovejas. Por eso nuestros pastores se alimentan de la palabra. O sea, no es fácil enseñar cada domingo de lo que está de moda o de lo que todos están diciendo, como muchos hermanos los devocionales me dicen, sí, yo estoy haciendo el devocional de fulanito, fulanito, fulanito. Y yo le digo, qué bueno, hermano, qué bueno. Sí, felicitaciones. ¿Su propio devocional cuál es? No, el de fulanito, fulanito. No, pague usted mismo el costo, lo que le costó a los demás. Pague usted mismo el costo de ir a la palabra, escudriñar, mirar la exégesis, mirar el contexto y cuál sería la aplicación a mi vida y a mi familia hoy. Haga su propio devocional y su propio estudio a la luz de un mismo espíritu, una sola interpretación, la del Espíritu Santo. Entonces, por eso los pastores se alimentan de la palabra y así pueden alimentar a las ovejas. Además, levanta una iglesia cristocéntrica y no pastorcéntrica. En eso nos esforzamos muchísimo, mis hermanos, cada día, en que la iglesia no depende de un ser humano, no depende de nuestros pastores, no depende de nosotros. La iglesia es cristocéntrica y se ha visto en este tiempo en que no estamos todo el tiempo allí con ustedes en la consejería, en la atención,
personal y cada uno está buscando ¿a quién? A Cristo Jesús, el gran pastor, del buen pastor. Así que líderes, facilitadores, colaboradores que ayudan al cuidado del redil. Así que qué bueno que tenemos líderes y facilitadores que nos ayudan. Ya el suegro le dijo a Moisés, su merced no puede solo. No podemos con una iglesia de 1000 personas, no podemos solos. Necesitamos líderes, necesitamos facilitadores que cuiden y que ayuden a cuidar el redil, pero que no generen dependencia de ellos. Entonces, si la consejería no me la da fulanita de tal, entonces no me sirve. No, la gente no puede depender de nosotros, no nos podemos enseñorear de la iglesia. La iglesia tiene un solo dueño y es Cristo Jesús, el Padre Celestial. Amén. Así que alimentemos a los hermanos, discipulemos, pero llevémoslos a Jesús y que no generen dependencia nuestra. Y maestro. Maestro, ¿quién es? El instructor. Mateo 28 nos dice, mandato, ir y hacer discípulos, pero me encanta que no dice, dele la leche y déjelos ahí. Miren bien esta palabra. Mandato de ir y hacer discípulos, pero ahí no hay un punto final. Hay una segunda etapa que implica al maestro y al instructor. Enseñándoles. No es solamente ir y darle los primeros pasos para que conozca a Jesús como Salvador. Chao, mi hermano. Tenemos que ejercer también el rol de maestro, de instructor, enseñándoles esa comidita sólida, que no solo de lechecita, necesitamos darle esa carne, esa proteína espiritual. Es la capacidad sobrenatural dada por Dios para enseñar la verdad e instruir y para corregir al pueblo del Señor. Ese es el maestro. Nuestro pastor Dionisio tiene también ese don, en que nos enseña cada día la palabra del Señor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros. Entonces, es una reproducción en cadena. Tenemos muchos hermanos aún en la iglesia que han recibido de parte del Señor y lo tienen bien guardadito. No, lo que has recibido de mí, esto comparte con otros. Pero hay una condición, mis hermanos, para el ejercicio de estos 5 ministerios, como para todos los dones que ustedes van a estudiar en la escuela de dones. Tienen que ser hombres fieles e idóneos para enseñar las escrituras. Fieles a Dios, fieles a la palabra, a la doctrina sana, no sus propias opiniones, sus propias emociones o lo que no. La palabra del Señor en un mismo espíritu. Idóneos, capaces, que tienen aptitud con P y actitud dada por el Señor para enseñar las escrituras. Vamos a concluir. Es Dios por medio del Espíritu Santo quien dio esos dones y esos ministerios. Él los repartió desde la eternidad a cada uno. Tenemos que encontrarlos en el ejercicio de ellos. El Señor nos va a ir confirmando. Orar y apoyar a los ministros, a los ministerios. Acordaos, leamos todos juntos Hebreos 13:7, mis hermanos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Tenemos que dar cuentas delante del Señor. Él todo lo ve y todo lo sabe, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Necesitamos el ejercicio de los dones y ministerios con alegría y para la gloria de Él, a fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Tenemos una más o está la final, Jennifer? Esta es la final, mi Janecita. Aquí Ok. Así que mis hermanos, les agradezco anotar sus observaciones, sus preguntas que son muy importantes para nosotros. Las envían a Jennifer, por favor, y el pastor Dionisio, yo, bueno, quienes estemos aquí, próxima encuentro, vamos entonces a estar
dando respuesta a ello. Muchísimas gracias, mis hermanos. Gracias por su paciencia. Les amo entrañablemente. Muchas gracias, Janecita, por esa palabra, que es mucha, ¿no? O sea, recibimos mucha información de parte de Dios. La lección hoy estaba extensa, bastante importante, ¿no? Bastante larga. Es algo que no podemos dejar de ver con la importancia que tiene. Tenemos el Importante. material en casa, hermanos, entonces podemos leer el material en casa para reforzar todo lo que Janetcita nos dijo. Y como dijo Janet, por cuestión de tiempo, porque ya hay hermanos que van a estar entrando para la siguiente reunión, entonces vamos a escribir las preguntas, ustedes me las regalan a mí, al grupo o personal al interno, como ustedes deseen. Yo se las envío a nuestros pastores, Janet y el pastor Dionisio, y en la medida que ellos van respondiendo, yo les voy respondiendo a ustedes, hermanos. Terminemos entonces orando por esta palabra y que el Señor sea mostrando cuál es ese don que Dios tiene para nosotros, que nos vaya preparando para nuestra siguiente escuela, ¿no? Que ya saben cuál. Hoy ya hicimos ese preámbulo a lo que vamos a empezar a ver en nuestra siguiente escuela, a la cual espero seguir viéndoles cada domingo en ese nuevo reto, que es aprender de los dones y saber exactamente cuál es ese don que Dios nos tiene ahí, que muchos ya de pronto lo saben, otros que vamos a empezar a conocer, ¿no? Mientras tanto, podemos ir viviendo y podemos ir mostrando el fruto del Espíritu, que ese sí ya tenemos que estar todos ahí puliéndolo todos los días, ¿no? Mostrándolo todos los días. Entonces vamos a terminar orando antes de que sigan entrando los hermanos de la siguiente escuela. Yo no sé si Janecita o el pastor Dionisio nos quiere apoyar en esa oración para terminar, por favor. Ok, Señor, venimos delante de tu presencia, postrados delante de ti, Señor. Que nunca se nos olvide cuál es nuestro lugar, rendidos a tus pies, Señor. Líbranos de toda altivez y todo orgullo. Los dones tú los diste, tú nos los prestas, pero como los das, los quitas. Así que cuando los entregas a nosotros, queremos ser diligentes y que sea para provecho de toda la iglesia, pero que sea para tu gloria y para tu alabanza. Dale el amor, el discernimiento y la capacidad a cada uno de mis hermanos, Señor, para poder escudriñar tu palabra, y en el proceso tú les vas a ir confirmando sus dones y ministerios, Señor, en la medida en que haya sujeción, sumisión, honra para ti, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Recuerden, hermanos, ¿no? Algo muy importante que fue lo último que vimos es, demos gracias a Dios por los dones que ha otorgado a los dirigentes, a nuestros pastores, estemos orando por ellos, porque los dones que Dios les dio a ellos es para perfeccionar a los siervos, o sea, a nosotros, a través de la obra del ministerio. Entonces, la importancia que tienen ellos delante del Señor, entonces estemos orando por nuestros pastores a todo momento, en todo tiempo. Hermanos, me encantó verles como siempre ahí conectaditos. Por favor, no olviden las preguntas que tengan, me las hacen. Esta semana nos vamos a estar viendo el jueves. Entonces yo les voy a estar escribiendo a ustedes a qué hora nos vamos a ver para ver la última lección, la lección número 12, y hablar sobre el tema de nuestros grados que ya son el próximo domingo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer y todo? Recordemos ahora a las 10:30 nuestro culto, nuestra reunión todos juntos. Vamos a tener unas sorpresas, algo muy agradable, así que pues sabemos que es el Día de la Madre, pero saquemos esta horita para estar en familia en este culto para el Señor. Claro que sí, ahí vamos a estar conectaditos. Hermanos, bendiciones, feliz día a las mamitas de esta hermosa escuela, que hoy les celebren y estén muy, muy, muy atendidas ahí en casita por sus esposos, por sus hijitos. Janet nos regaló ahí una florecita a cada una de nosotras. Entonces, hermanos y hermanas, bendiciones, feliz domingo y feliz inicio de semana. Les quiero. Chao. Les quiero montones, hermanos, bendiciones, que estén muy, muy... Chao.
Vamos, para todos, bendiciones. Un abrazo. Padre les guarde. Chao, gracias. Gracias, hermano Alex. Hola Jennifer, buenos días. Buenos días, ¿quién me habla? Hola con Asus PC. Sí. El pastor Omar. Estoy por aquí pendiente, sí. El próximo docente. ¿Pastor Omar? Sí, ¿cómo ha Pastor, estado buenos Jennifer? días. Que ese Asus PC no, No, ese es el incógnito. pero la voz inconfundible, pastor. Muchas gracias. Feliz día de la mamita. Ay, pastor, muchas gracias. Ya mis hermanos están saliendo de la escuela para darle inicio a la suya, pastor. Qué pena habernos demorado un poquitico más la lección nuestra. No, yo me extrañé porque yo cuando entré Dio tantos. estaba hablando del ministerio quíntuple. Sí. Dije, "Ve, ¿será que no hay clase?" Entonces volví, miré el correo y sí, es hoy a las 9. Entonces ya le escribí a Anita a ver si era cierto. Sí, hoy nos extendimos un poquitico más. No, es que esas clases de dones es muy bonita, pero es un poquito extensa. Sí, claro. Hoy estuvieron viendo qué dones, los dones ministeriales. Hoy nosotros somos la Escuela Espíritu Santo y Sí. estábamos hablando sobre el don del Espíritu Santo, pero ahí habla sobre los dones del Espíritu. Entonces, primero mencionaba la parte del fruto del Espíritu Santo y después la parte de dones. Entonces, Janecita nos explicaba el ministerio quíntuple, pero ya después es que entra uno a perfeccionar ese tema en la Mm. escuela de dones, porque nosotros somos escuela. Yo sí estaba diciendo porque yo hace 8 días estuve en la escuela de dones Ujú. y Entonces, estábamos haciendo era un resumen de todo, explicando porque íbamos a empezar ya a especificar los dones según el dador. ujú. Pensé que era la misma escuela. No, estamos en Espíritu Santo, está nuestra antepenúltima clase, ya la siguiente es la última, porque nosotros vamos quedaditos una clase. Por ejemplo, hoy la escuela de Anita, que es la que hoy van a estar, es la última clase, y sí me queda una pendiente, pero sí, ese tema es bastante extenso. Entonces, Janecita lo trató de resumir antes mucho, pero sí se nos fue un poquitico más. Entonces, Pastor, yo lo dejo, voy a dejar a Anita. Sí, Jennifer, Ya, gracias, muy amable. Chao, chao. ya salieron todos mis hermanos de la escuela. Pastor, bendiciones. Me encantó escuchar. Bueno, bendiciones igualmente yo. Bueno, Pastor, bendiciones. Voy a dejar a Anita. Gracias.